Bueno, vamos a arrancar, porque en realidad hoy va a ser probablemente un poquito más cortito, porque teníamos programado con el doctor Iriarte que iba él a intervenir en la segunda parte, pero tenía un curso de posgrado, así que le habían cambiado el horario, así que quedamos en realidad quedamos con la última parte que me falta dar a mí. Y lo que me pidió que les avisara era que él le había previsto un trabajo práctico para el... ¿Se cortó? Sí. ¿Estamos? Hola. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Sí, Ahora bueno, sí, perfecto. no, porque hice en criollo, hablando en criollo, hice cagada. Arranqué todo el cable acá, no sé lo que hice. Bueno, les estaba contando que el doctor Iriarte íbamos a trabajar juntos, esta es la última parte de la clase, pero estaba en un curso de posgrado y bueno, no va a llegar. Lo que sí me dijo que les adelantara, él les había dado un fallo para leer, que iban a hacer un trabajo práctico el viernes, que lo pasan para el lunes, que no lo van a hacer el viernes. Así que tienen un ratito más para leerlo, para prepararlo. Bueno, dicho esto, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando la clase anterior del objeto del proceso?
y habíamos dicho que el objeto del proceso es la pretensión. Esa es la materia, habíamos dicho, alrededor de la cual gira la iniciación, el desenvolvimiento y el desarrollo del proceso. Es decir, ese objeto entonces se hallaba representado por una pretensión. Y habíamos dicho de esa pretensión que era el acto, un acto, acuérdense, habíamos hablado de un acto, no de un derecho, es decir, algo que alguien hace, no algo que alguien tiene, ¿no? En cuya virtud se reclama al órgano jurisdiccional y frente a una persona distinta, ¿sí?, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. Es decir, teníamos una declaración de voluntad petitoria, ¿no?, un pronunciamiento que deseábamos obtener, y este acto lo planteábamos frente al órgano, ante el órgano jurisdiccional y frente a una persona distinta de nosotros que somos quien intentamos hacer valer la pretensión. Habíamos hablado de los elementos de la pretensión y habíamos dicho que nos encontrábamos aquí con un elemento subjetivo y con dos elementos objetivos. En cuanto al elemento subjetivo, habíamos señalado órgano jurisdiccional, sujeto activo y sujeto pasivo. Esto lo habíamos referenciado con los artículos 1 a 6 en el tema de la jurisdicción, que es el tema de la competencia, que ahora vamos a ver un poquito más, y en cuanto al sujeto activo, el 330, inciso primero, y el sujeto pasivo, el 330, inciso segundo. Es decir, hablábamos de actor, demandado y órgano jurisdiccional. Habíamos señalado también que desde el punto de vista del objeto, o que el objeto en sí era el efecto jurídico que perseguíamos a través de la interposición de la pretensión, y que lo concebíamos desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista inmediato, que era la clase de pronunciamiento que pretendíamos o que reclamábamos, y habíamos dicho que podía ser de condena, que podía ser de ejecución, que podía ser de declaración, ¿sí? Y desde el punto de vista mediato, habíamos dicho que era el bien de la vida sobre el que recaía o el que iba a recaer el pronunciamiento que le estábamos solicitando al órgano jurisdiccional que dictara. Es decir, la sentencia que iba a dictar el órgano jurisdiccional podía ser una sentencia, vamos a suponer, de condena, efecto inmediato, que recayera sobre una suma de dinero, efecto inmediato. Este efecto inmediato, dijimos, podía ser una suma de dinero, la restitución de un bien, sobre las personas, cuando hablábamos cuando referíamos, por ejemplo, al reconocimiento de la paternidad o algún otro tipo de derechos a la existencia de una relación jurídica. Pero también tenía una causa, y esa causa, dijimos, que era el fundamento o título de la pretensión. Digamos, la situación de hecho a la cual el pretensor, el actor, el sujeto activo, ¿sí?, le asignaba una determinada consecuencia jurídica. Esto lo habíamos relacionado con el 330, inciso cuarto, ¿sí? Bien, ahora, también habíamos dicho que estas situaciones o estos requisitos, se le sumaba a estos requisitos, se le sumaba la actividad como elemento de la pretensión. Que esa actividad era las condiciones de tiempo, lugar y forma en que cada acto se debía desarrollar durante el proceso. Cada uno de esos actos, de ese tiempo, de ese lugar, de esa forma, estaba determinado por el ordenamiento procesal, es decir, por el código procesal. Bien, ahora, entonces, planteada la pretensión como el objeto del proceso, vamos a ver que esta pretensión, para
para que produzca efectos, para que tenga consecuencias, debe cumplir con determinados requisitos. Estos requisitos se llaman o son requisitos de admisibilidad o de fundabilidad. ¿Mm? Vamos a decir que una pretensión es admisible cuando posibilita la averiguación de su contenido y, por lo tanto, el dictado del pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sobre el fondo del asunto que le estamos sometiendo al órgano jurisdiccional. Es decir, planteamos la pretensión, lo primero que el juez va a observar, va a mirar, es si la pretensión es admisible. Si la pretensión es admisible, admite o posibilita la averiguación de su contenido y el dictado de una sentencia. Diferencia cuando la pretensión es fundada. La fundamentación, la pretensión es fundada cuando, en razón del contenido, de su contenido, de lo que nosotros solicitamos, escribimos y ahora vamos a ver cómo desarrollamos, resulta apropiada para obtener un resultado favorable al derecho que nosotros invocamos. Es decir, es admisible si posibilita la averiguación, ¿sí?, del asunto sometido a la opinión de del órgano jurisdiccional y si permite el dictado de la decisión judicial. Y es fundada cuando la sentencia dictada nos da razón. Es decir, cuando nos asiste razón a nuestra pretensión, ya vamos a ver que vamos a decir, el juez va a decir que la sentencia es fundada. Ahora bien, para que una pretensión sea admisible, debe cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos de admisibilidad, los vamos a llamar, pueden ser requisitos extrínsecos o requisitos intrínsecos. Ya vamos a ver cuál es uno, o cuáles son unos, cuáles son otros. Cuando hablamos de requisitos extrínsecos, podemos hablar también de presupuestos procesales, por una parte, y de presupuestos fiscales o requisitos fiscales por la otra. Vamos a encarar el tema primero desde el punto de vista de los requisitos procesales, requisitos extrínsecos procesales, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con un sujeto, con los sujetos, con el objeto y con la causa, ¿sí?, pero no ya ni de la acción ni del proceso, sino de la pretensión. Estamos hablando de requisitos extrínsecos, de admisibilidad de la pretensión. ¿Está? Lo que el juez va a observar en una prima fase, en una primera etapa, para ver si da curso al proceso que viene a posteriori. Es admisible la pretensión como para lograr oportunamente el dictado de una sentencia que pueda o no ser fundada. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto y no se escucha nada. Ajá. A ver, chicos, si podemos desactivar, porque dice que se escucha. Bueno, seguimos y vemos. A ver quién puede. Creo que ya lo desactivaron. Ahora lo tengo todo cerrado yo. Sí. Sí, ahora ya sí. Bueno, entonces, les decía que estos requisitos extrínsecos de admisibilidad los podemos llamar también presupuestos fiscales, presupuestos procesales, y que además hay unos presupuestos o requisitos fiscales. Decíamos, entre estos requisitos están los sujetos procesales,
¿sí? Acá nos vamos a volver a encontrar con el órgano judicial, ¿sí? Que es el órgano competente, es decir, el órgano ante quien o frente a quien se deduce la pretensión y que está provisto de la competencia pertinente otorgada por el Código de Procedimientos para resolver sobre la cuestión planteada. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá para refrescar un poco el tema de la competencia, ¿sí? Recuerdan que la competencia es la capacidad reconocida a ciertos jueces o a determinados jueces para actuar, es decir, ejercer su jurisdicción en determinadas cuestiones. Esta competencia puede ser en razón de la materia, en razón del territorio o en razón del monto. Cuando hablábamos de competencia o cuando se habla de competencia en razón de la materia, hablamos de la competencia civil, penal, de familia, laboral, contenciosa administrativa. Cuando hablamos del territorio, ustedes saben que, ahora vamos a hacer otro llamadito, la competencia en el sistema judicial argentino tiene un doble orden judicial. Encontramos la justicia federal por un lado y las justicias provinciales por el otro lado. La justicia federal tiene competencia en todo el país y en determinadas cuestiones. Por ejemplo, estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, trata de marcas, falsificación de monedas. Bueno, eso es dentro del territorio de la nación, jurisdicción de la justicia federal. Pero a su vez hay, en virtud del poder no delegado por las provincias, existe también una justicia provincial. Cada una de las provincias, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, que entiende en las cuestiones civiles, comerciales y penales que ocurren en cada uno de sus territorios. A su vez, la provincia, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la provincia de Buenos Aires, está dividida en pequeños territorios que se llaman departamentos judiciales. Así tenemos, por ejemplo, el Departamento Judicial de Mar del Plata, Departamento Judicial La Plata, Departamento Judicial Dolores, Bahía Blanca. Ahora creo que son 24 o 25 los departamentos judiciales. Y cada uno tiene asignado un territorio donde el juez competente será el del territorio asignado o el del territorio en el lugar donde nosotros vamos a interponer la pretensión. Entonces, hecha este asterisco o este llamado respecto de la jurisdicción, vamos a los sujetos. Y ya hablando y habiendo hablado ya del órgano judicial, nos vamos a encontrar también con un sujeto activo y con un sujeto pasivo, actor y demandado. Esto lo vemos desde el punto de vista de la legitimación. Esta legitimación, ¿sí?, puede ser, o capacidad, puede ser legitimación o capacidad para ser parte en el proceso, es decir, las personas que pueden ser titulares de derechos y obligaciones procesales, que somos todos, es decir, la aptitud genérica. Entonces, hablamos de capacidad para ser parte o de capacidad procesal o legitimación procesal, que se refiere a la facultad genérica también. Ya vamos a ver por qué decimos genérica en esta instancia. Se refiere a la capacidad genérica para comparecer a juicio, es decir, para realizar estos actos procesales que vamos a tener que ir realizando o desarrollando durante todo el proceso. Sujetos, órgano judicial, activo y pasivo, actor y demandado, con capacidad para ser parte, es decir, para ser titular de derechos y obligaciones procesales, y capacidad o capacidad procesal, que se refiere a la facultad o a la capacidad de comparecer
ante el órgano judicial comparecer a juicio, para realizar los actos procesales que se van a desarrollar durante el proceso. Bien, entonces ya tenemos sujetos. Tenemos un objeto dentro de los requisitos que debe analizar el juez para declarar la admisibilidad o no de la pretensión. Ese objeto, debe ser idóneo y debe guardar correlación con el tipo de proceso en el que ha sido interpuesto. ¿Se acuerda que hablamos algo en su momento de interponer excepciones, por ejemplo, en un juicio sumarísimo, o reconvenir en un juicio de divorcio, reconvenir por divorcio, en un juicio de alimentos? Bueno, el objeto en ese caso no sería idóneo. Por lo tanto, porque está prohibido por la ley, está vedado por la ley, por lo tanto, el juez rechazaría esa pretensión o la declararía inadmisible. Entre otras las cosas que se plantean respecto del objeto y de las exigencias que tiene la ley respecto del objeto que el juez debe examinar para determinar la admisibilidad o no de la pretensión, es la designación con toda exactitud de la cosa demandada, es decir, la petición en términos claros y positivos. Esto lo vamos a ver reflejado en el 330, en el artículo 330, incisos 3 y 6. Entonces, sujeto, objeto. Bien, los sujetos deben tener legitimación, es decir, legitimación para ser parte y legitimación procesal. El objeto debe ser idóneo. El objeto debe ser idóneo, es decir, pertinente en relación al tipo de proceso en el cual se ha interpuesto. Y además debe contener una causa, es decir, esto es lo que dan en llamar los procesalistas la teoría de la sustanciación, es decir, la pretensión debe fundamentarse mediante una prolija, una detallada, una minuciosa relación de los antecedentes, de hecho, de los antecedentes fácticos, a los cuales el pretensor, el actor, ¿sí?, le asigna determinadas consecuencias jurídicas. ¿Está? Entonces, a determinados hechos que deben ser claramente explicitados, ¿no?, prolijamente detallados, les asigna el pretensor o le asigno determinada consecuencia jurídica. Es decir, el fundamento de la pretensión. Esto lo vamos a ver reflejado un poco más adelante en el 330, inciso 4. Bien. Y por último, entonces, tenemos sujetos, objeto, causa. Y por último, entre los requisitos de admisibilidad extrínsecos, presupuestos procesales, debemos analizar o debemos tener en cuenta, o el juez debe tener en cuenta al analizarlo, la inexistencia de una pretensión anterior con iguales sujetos, objeto y causa. Es decir, si existiese una pretensión anterior en el mismo o en otro órgano jurisdiccional, con los mismos sujetos, activo y pasivo, con el mismo objeto, vamos a suponer daños y perjuicios, y la misma causa, el mismo origen, el juez puede declararlo inadmisible. Es raro, muy difícil, que el juez tenga a la vista esta causa anterior. Por lo tanto, esto generalmente se plantea a través, por la parte demandada, se plantea a través de las excepciones de litipendencia, si el proceso todavía está vigente, o de cosa juzgada, si el proceso anterior con los mismos sujetos, objeto y causa ya hubiera concluido y tuviera una sentencia. 345, inciso sexto, por vía de excepción se plantearía esto. Bien,
planteada esta cuestión, tenemos lo que para mí sería un nuevo presupuesto procesal, que es el tema de del cumplimiento de la mediación previa obligatoria en determinado tipo de proceso. Después lo vamos a volver a ver un poco más adelante, pero la ley 13.951 nos dice cuáles son los procesos que deben ser sometidos a mediación previa obligatoria. Y en su artículo 4 nos dice que son todos excepto los del artículo 4, ¿sí? Los del artículo 4 son las causas penales, es decir, todos excepto las causas penales, las acciones por separación personal, divorcio, nulidad de matrimonio, reclamación de filiación y patria potestad, guardas y adopciones, causas en que sea demandado el Estado Nacional, provincial o municipal o los entes descentralizados, amparos o habeas corpus, medidas cautelares hasta que se encuentren firmes. Bueno, el artículo 4 nos menciona todas las excepciones a esta mediación previa obligatoria, que yo le incluiría entre los requisitos previos de admisibilidad, o entre los requisitos procesales o presupuestos procesales de admisibilidad. Es decir, si no se hubiera dado cumplimiento a la mediación previa obligatoria, el juez desestimará la interposición de la acción, de la pretensión, o desestimará la interposición o del impulso del proceso y dirá previamente cumpla con lo requerido por la ley 13.951. Bien, esto en cuanto a los requisitos procesales. Debemos tener en cuenta también los requisitos o presupuestos fiscales. Los requisitos o presupuestos fiscales son estas cositas atinentes al fisco, es decir, pago de la tasa de justicia, en cuanto al ejercicio de la profesión de abogado, pago de lo que se llama el bono de ley 8480, que es un derecho de juicio que tenemos que pagar todos los abogados cuando interponemos un proceso, el pago del anticipo del ius previsional. El ius previsional es una medida arancelaria que nosotros pagamos en relación a los aportes previsionales que vamos a tener que hacer cuando nos regulen y percibamos los honorarios. Para iniciar cualquier tipo de proceso debemos pagar un anticipo. O bueno, todo otro requisito fiscal que haga, ya les digo, tasa y sobretasa de justicia, todo otro requisito fiscal que haga al proceso que vamos a iniciar o a la pretensión que interpone. Entonces, hasta aquí tenemos los requisitos extrínsecos de admisibilidad. Y decimos que son los sujetos, el objeto, la causa, la inexistencia de una pretensión anterior con los mismos sujetos, objeto y causa. Y el cumplimiento de la mediación previa obligatoria y el cumplimiento de los requisitos fiscales. No cumplido con cualquiera de estos requisitos, el juez puede rechazar la interposición y mandar a cumplir con el requisito faltante para hacer lugar a esta admisibilidad previa al requisito de fundabilidad y previa al desarrollo del proceso. Es decir, el proceso no va a iniciar si no están cumplidos estos requisitos de admisibilidad exteriores o externos. Pero además se van a analizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad. Estos que vimos antes son extrínsecos. Además, el juez va a analizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad. Estos requisitos intrínsecos de admisibilidad
se vinculan a los sujetos y al objeto de la pretensión. ¿Sí? Entonces, requisitos extrínsecos por aquel lado, requisitos intrínsecos entramos a ver ahora. Bien, en relación o con relación a los sujetos, vamos a hablar de legitimación para obrar, ¿sí? No como capacidad genérica, como hablamos recién, ¿sí? Como capacidad para ser parte o capacidad procesal para estar en juicio, sino con relación a lo que resulta de la actitud de estos sujetos o del sujeto, ¿sí? En que se encuentra referida expresamente a la materia sobre la cual va a versar o versa la pretensión interpuesta. Es decir, acá vamos a ver si el sujeto que interpone la pretensión, ¿sí?, está dotado por la ley o facultado por la ley para interponer esa pretensión que él esgrime frente al órgano jurisdiccional. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de partes legítimas, ¿sí? Y vamos, o de aptitud, es decir, o de legitimación procesal. Y esta legitimación procesal es la aptitud o la legitimación que tiene este sujeto determinado para obrar en ese determinado proceso en el que esgrime esa pretensión. A ver, vamos a ponerlo en un par de ejemplos para que quede claro. Ya dijimos que la capacidad genérica es la capacidad para ser parte o la capacidad para realizar determinados actos procesales. Dejamos de lado esa capacidad genérica y entramos en esta legitimación para obrar o en esta aptitud jurídica que nos da para actuar en determinado proceso. Vamos a suponer que se trata de una locación, ¿sí? Entonces, yo solicito el desalojo de B. A, ¿sí?, solicita el desalojo de B. Entonces, demostrado A, ¿qué tiene que demostrar? Primero, que es titular del inmueble cuyo desalojo está solicitando, ¿sí? Bueno, acreditado el carácter del titular de dominio del inmueble cuyo desalojo solicita, y debe demostrar que B es el locatario. ¿Cómo lo acredita? Con un contrato de locación. Acreditada la titularidad de dominio y acreditado que B es el locatario, acredita que le dio en locación a B determinado inmueble. Entonces, acreditado esto, se encuentra facultado A para ser el sujeto activo del proceso y B para ser el sujeto pasivo del proceso. ¿Está claro? En la locación, yo acredito A, acredita la titularidad de dominio y que dio en locación a B determinado inmueble. Con ese acto se acredita, con esos instrumentos se acredita que A es el titular del inmueble, que B es el locatario y que, por lo tanto, la restitución del inmueble o el desalojo del inmueble se puede solicitar. Se puede solicitar. Después, es decir, la pretensión es admisible. Después veremos si es fundada o no es fundada. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. En el ejemplo del divorcio. Si A acredita vínculo matrimonial con B, también prueba o acredita que se encuentra legitimado para promover juicio, acción de divorcio frente a B. Y que B es la persona legitimada pasivamente para responder esa pretensión de divorcio interpuesta por A. ¿Sí? Entonces, la legitimación para obrar se da tanto en el sujeto activo como
como en el sujeto pasivo. ¿Está claro esto? Es al solo efecto del proceso en que vamos a desarrollar. No es la capacidad genérica, sino que es la capacidad específica, la legitimación para obrar específica en ese determinado proceso por esos determinados sujetos. Bueno, acá después le voy a hacer un llamadito en cuanto a la legitimación en los intereses colectivos, que es más amplia que la legitimación en los intereses individuales o los conflictos individuales. Entonces, primer requisito intrínseco de admisibilidad que va a analizar el juez es la legitimación procesal. La legitimación para obrar de las partes en ese determinado proceso, activa y pasiva. Pero además va a examinar si existe interés procesal. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado del interés cuando hablamos de la acción? Bueno, ahora vamos a hablar del interés procesal. Y es la necesidad o imprescindibilidad del proceso, de que se realice el proceso, de que se desarrolle el proceso, para satisfacer, ¿sí?, el derecho afirmado como fundamento de la pretensión. Es decir, existe interés procesal toda vez que el derecho se encuentre en un estado de insatisfacción, ¿sí?, de tal forma que sin la intervención del órgano jurisdiccional, la expectativa que tiene el pretensor, ¿sí?, no puede ser resuelta y quedaría frustrada. Es decir, el interés de la insatisfacción jurídica, que la insatisfacción jurídica sea resuelta a través de un proceso. Este interés puede ser de contenido económico, en el caso de un cobro ejecutivo, en el caso de la reparación de un daño, en el caso del cobro de una indemnización por despido, o puede ser de interés moral, en el caso de un reconocimiento de paternidad, de la tutela del nombre, del depósito de guarda de menores. Entonces, puede ser económico o puede ser moral, pero siempre debe estar presente, es decir, que sin la intervención del órgano jurisdiccional, esa insatisfacción a la que hacemos, insatisfacción jurídica a la que hacemos mención, no pueda ser resuelta sin haberse desarrollado el proceso. Y por último, lo que debe tener en cuenta el juez, esto ya es un poco más grueso de ver, pero lo debe tener en cuenta, es que el objeto sea jurídicamente posible. Es decir, no podemos pedir una prisión por deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el objeto no es jurídicamente posible. ¿Está? No podemos pedir la pena de muerte, porque no es un objeto jurídicamente posible. Bien, entonces tenemos, en cuanto a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, tenemos la legitimación para obrar, tenemos el interés procesal y tenemos el objeto jurídicamente posible. Bien, estamos en los requisitos de admisibilidad. Yo les decía que esto se ve plasmado en el articulado del Código Procesal Civil y hablábamos del artículo 330. ¿Sí? En el 330 nos dice, la demanda, esto es una cuestión formal, será deducida por escrito y contendrá 1. El nombre y domicilio del demandante, sujeto activo. Inciso 2. El nombre y domicilio del demandado, sujeto pasivo. 3. La cosa demandada designándola con total exactitud. 4. Los hechos en que se fundan explicados claramente. Acá tenemos objeto y causa. Bien. Vamos a verlo. Si esto fuera presencial, yo lo que hago es llevarles una demanda para que, o varias demandas, para que las analicemos y lo veamos en concreto o volcado al hecho de la interposición de la demanda,
y veamos en concreto cada una de estas causas. Entonces, por ejemplo, nosotros ya lo vamos a ver más en profundidad cuando hablemos de los procesos de conocimiento y demás, pero cuando interponemos una pretensión, que lo hacemos a través del acto de iniciación de demanda, supongamos que ya cumplimos con todos los requisitos extrínsecos de admisibilidad que nos piden. Bien, vamos a los intrínsecos. Los sujetos se mencionan en un primer apartado o en un primer y segundo apartado. Por ejemplo, tal como se acredita con el poder adjunto, soy apoderado de García, Camila Fabiana, Argentina, mayor de edad, con domicilio, sujeto activo. ¿Sí? Representante apoderado del sujeto activo. García, Camila Fabiana. 2. En cumplimiento del mandato conferido y siguiendo precisas instrucciones de mi mandante, vengo a promover formal demanda contra, Wan Lin Chen, ¿sí? Sujeto pasivo. García, sujeto activo, Wan Lin Chen, sujeto pasivo. ¿Sí? Objeto, en concepto de salarios, adeudados, horas extras, indemnización por antigüedad, sustitutivo de preaviso, sueldo anual complementario, objeto. ¿Sí? Inciso 3. La cosa demandada designándola con total exactitud. Bien. Antecedentes. La disolución del vínculo contractual. Antecedentes. Causa. Inciso 4. Los hechos en que se funde la demanda, por supuesto, explicados claramente. A modo de ejemplo, la actora ingresó a trabajar a las órdenes del demandado de autos en el establecimiento comercial, supermercado ubicado en calle tal de la ciudad de Mar del Plata. Desempeñaba tareas de 9 a 12, de 9 a 13 y de 17. Se desarrolla todo lo que hacía la actora. Bien. Con fecha 24 del 5 de 2018 dio aviso al empleador de un accidente sufrido en circunstancias en que se dirigía al trabajo. Como no podía concurrir, posteriormente se desarrolla todo lo del accidente. Bien, ¿sí? No pude concurrir a trabajar, no pude hacer esto. Habiendo concurrido a retomar mis tareas habituales en el mes de febrero y a percibir mi salario por el periodo de enfermedad, la empleadora se niega. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Detallamos con total exactitud, porque después el inciso sexto del 330 también nos va a decir la petición en términos claros y positivos. ¿Sí? La petición es el reclamo, después, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá vamos a ver todo lo que estábamos planteando. Ya vimos sujeto, vimos objeto, vimos causa. Y cuando concluye la demanda, reiteramos en esta la petición en términos claros y positivos. Oportunamente se dicte sentencia que es ante esta insatisfacción jurídica le estamos diciendo al juez que después del desarrollo de todo el proceso, ahora vamos a ver el tema de la fundabilidad, que después del desarrollo de todo el proceso condene a la demandada, objeto mediato, condene, estamos en una pretensión de condena, a la demandada abonar las sumas reclamadas, objeto inmediato, el bien de la vida sobre el que recae. Abonar las sumas reclamadas con más sus intereses. Entonces, ven que en esta demanda tenemos planteado ya sujetos, objeto y causa. ¿Está? Interpuesta ante el juez laboral, el Tribunal de Trabajo, el órgano jurisdiccional competente para intervenir en esta cuestión. Entonces, acá cumplimos
con todos los requisitos de admisibilidad. ¿Sí? Bien. No sé si la vieron las 5, no sé si me preguntás a mí o si es entre ustedes. Bien, entonces, examinados los requisitos de admisibilidad, se va a llevar adelante el proceso. El proceso debe cumplir, de acuerdo al tipo de proceso que se desarrolle, con todas las etapas o con todas, ¿se acuerdan cuando hablamos del proceso? Estas reglas preestablecidas por el ordenamiento procesal, es decir, debemos, está interpuesta la demanda, dar traslado de la demanda, contestar el sujeto pasivo a la demanda. Esto recuerden siempre, porque se nos va a preguntar el doctor Tamone, que con esto los quiere aplazar siempre. Es una carga la contestación de demanda, no es una obligación. Puedo no contestarla, es una carga procesal, ¿sí? Pregunta de examen. Carga procesal, la contestación de demanda. Bien, contestar la demanda, ofrecer las pruebas en la etapa pertinente, de acuerdo al tipo de proceso que vamos a desarrollar. Proveer por parte del juez las pruebas ofrecidas, producir toda esta prueba, ya vamos a ver cuáles son, van a ver que las pruebas son la absolución de posiciones, las testimoniales, las periciales, las informativas. Bueno, ustedes ya lo van a ver cuando vean el tema de pruebas. Entonces, desarrollado el proceso de acuerdo a las normas preestablecidas y concluida esa etapa de producción de todos los hechos que se desarrollaron y que se realizaron el proceso, el juez examina si esa pretensión es fundada. ¿Y qué quiere decir si esa pretensión es fundada o no? ¿Qué análisis hace el juez? Vamos a ver después. Entonces, la decisión fundada o la decisión que va a tomar el juez consiste en determinar si el efecto jurídico atribuido por la parte actora a la situación de hecho invocada se corresponde o no con ella. Es decir, ante determinada consecuencia, ante determinada situación de hecho, el pretensor asigna una determinada consecuencia jurídica. El juez debe analizar si esta consecuencia jurídica es aplicable a estos hechos invocados. ¿Sí? Entonces, si esta consecuencia jurídica pretendida se corresponde con estos hechos invocados, el juez dirá que la pretensión es fundada. Es decir, cuando la sentencia es favorable, la pretensión será fundada. Y cuando no se corresponda la consecuencia jurídica con los hechos invocados, será infundada, por lo tanto, se rechazará la pretensión. ¿A través de qué análisis o cómo realiza el juez esa determinación o decide o resuelve si la pretensión es fundada o no? El juez actúa en esa determinación en base al conocimiento, a su conocimiento del orden jurídico. Puede prescindir total o parcialmente de las normas invocadas por las partes, del derecho invocado por las partes, o bien puede suplir las omisiones que hubieran cometido las partes al invocar el derecho o al invocar la norma jurídica que entienden ellos resulta eficaz. Y esto se realiza, o lo realiza el juez,
de acuerdo o en base al principio iuria curia novi. Es decir, el juez conoce el derecho. Por lo tanto, como el juez conoce el derecho, puede prescindir o puede prescindir de las normas invocadas por las partes o puede suplir las normas invocadas por las partes. Y fíjense, cuando ustedes vean el 330, que cuando nos habla de los requisitos que deben cumplir las partes, ¿sí?, nos dice la cosa demandada designándola con total exactitud. Los hechos que se funden explicados claramente. La petición en términos claros y positivos. Y en el inciso quinto, cuando nos habla del derecho, nos dice el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Es decir, todo lo que hace a los contenidos, a los requisitos, debe ser minuciosamente, detalladamente, con claridad, ¿sí? Y lo que hace al derecho debe ser expresado sucintamente. ¿Por qué? Por el principio de iuria curia novi. El juez conoce el derecho, conoce y aplica el derecho de acuerdo a su conocimiento del orden jurídico. Pero además, el contenido de la pretensión que el juez debe examinar para resolver si es fundada o no, deberá juzgarla en función de la actitud o de la actividad desplegada por las partes durante el desarrollo de todo el proceso. Esto es, de la prueba y de la actividad y de la prueba que realizara cada parte a través del desarrollo de todo el proceso, no de un instante determinado, de todo el proceso. Es decir, ustedes saben también que la actividad probatoria, es decir, incumbe a cada una de las partes probar, ¿sí?, los hechos que invocan. Es decir, si yo digo, el vehículo A colisionó contra el vehículo B, debo probar que el vehículo A colisionó contra el vehículo B. Si B dice el vehículo A, el vehículo B colisionó, a la inversa deberá probar él que el hecho fue a la inversa. Es decir, cada parte debe probar el hecho invocado o las situaciones o las consecuencias que invoca. Pero por otra parte, el juez debe examinar la situación de hecho con referencia al momento en que la pretensión fue deducida, ¿no? Es decir, la pretensión fue deducida en el 2018, debe examinarlo en relación, con referencia al momento en que la situación fue, en que la pretensión, fue deducida, ¿sí? Y no en las modificaciones que pudo haber sufrido posteriormente con el transcurso del tiempo. Es decir, al momento en que la pretensión fue deducida y no con las modificaciones, si las hubo, que pudo haber sufrido durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, podrá tener en consideración algunos hechos producidos durante el desarrollo del proceso, ¿sí?, en tanto hubieran tenido como efecto consolidar, extinguir o modificar el derecho invocado por las partes. Es decir, podrá considerar alguna circunstancia posterior a la interposición de la pretensión producida durante el desarrollo del proceso, siempre y cuando hubiera consolidado, extinguido o modificado el derecho invocado. Por ejemplo, el pago. Si yo reclamo un cheque, el cobro ejecutivo de un cheque al año 2019 y en marzo del 2020 me lo pagaron, el juez puede considerar esa situación porque extingue, ¿sí?, un derecho. Es decir, el derecho a la ejecución que tengo yo
de ese instrumento por la insatisfacción jurídica de no haberse sido satisfecho, de no haber sido satisfecho el pago. ¿Está? Entonces, las únicas situaciones o hechos que podrá tener en cuenta ocurridos con posterioridad son los que consoliden, extinguen o modifiquen el derecho invocado. Bien, analizadas todas estas cuestiones, el juez dirá la pretensión es fundada o no. Reiteramos, es fundada si asiste razón al pretensor. Hace lugar a la sentencia, hace lugar a la pretensión. Es infundada si rechaza la pretensión, si rechaza la demanda. Si hace lugar a la demanda, es fundada. Si rechaza la demanda, es infundada. Bien. Les hago una sola salvedad respecto, o un llamadito respecto de la legitimación activa en cuanto a los intereses colectivos. ¿Sí? Los intereses colectivos son los derechos difusos, los derechos supraindividuales o plurindividuales, ¿no? O las acciones de clase. Están previstos en el 41 de la Constitución Nacional o 23 a 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, derecho al medio ambiente, defensa del consumidor. Estos son los derechos que se contemplan en cuanto a esto de la legitimación que vamos a hablar. En este aspecto, en cuanto a la legitimación pasiva, se produce lo que los autores denominan un ensanchamiento de la legitimación procesal, de la legitimación para obrar, esta de la que hablamos, ¿sí? Bien, entonces, al darse este ensanchamiento, se señala que no pertenecen a una determinada persona ni a un grupo determinado, sino que pueden pertenecer a varias personas o a distintos grupos y trascienden el derecho, el concepto de derecho subjetivo y de la titularidad de la relación jurídica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el 43 de la Constitución Nacional nos dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, ¿sí? Bien, una de las posibilidades. Podrán interponer acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el medio ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley. Se dan cuenta que hay una ampliación del derecho de la legitimación en cuanto al actor, al sujeto activo, es decir, afectado, defensor del pueblo, asociaciones ONG, entre las cuales podemos incluir a sociedades de fomento, provincias en representación de sus ciudadanos. Es decir, se ensancha la legitimación procesal activa. Les recomiendo para este tema la lectura del fallo de la Corte Suprema de la Nación, el fallo Alavi, ¿sí? Alavi con H. Bien, para terminar, chicos, vamos a hablar de las distintas clases de pretensión. Es decir, de la clase de pronunciamiento que deseamos obtener. Se habla de pretensiones de conocimiento cuando se solicita al órgano judicial que dilucide y determine una situación jurídica propuesta o pretensa. Estas pretensiones de conocimiento pueden ser declarativas, de condena o de ejecución. Las declarativas
son en las que se reclama que se elimine o se expidan sobre la falta de certeza o sobre la existencia de una relación o estado jurídico. Pueden ser positivas o negativas. Las positivas, es decir, de conocimiento, declarativa, positiva, se basan en la afirmación de un aspecto o de un efecto favorable al actor, al pretensor. Por ejemplo, el reconocimiento de una afiliación o la adquisición de un derecho, del derecho de dominio por prescripción. Es decir, afirmación de un efecto favorable al actor. Las negativas se basan en la inexistencia de un efecto jurídico favorable a la otra parte, favorable al demandado. Por ejemplo, la nulidad de un acto jurídico, la falsedad de un instrumento público, sea por ejemplo por vicio de la voluntad o porque fue otorgado por un menor. Es decir, en las positivas, se basan en un efecto favorable al pretensor y en las negativas, en la inexistencia de un efecto jurídico favorable al demandado, a la otra parte. Bien, entonces, de conocimiento, declarativa, positivas o negativas. De condena. En estas pretensiones de condena se reclama el pronunciamiento de una sentencia que imponga al demandado el cumplimiento de una determinada prestación en favor del actor. ¿Sí? Dar, hacer, no hacer, en la que vimos recién, de la demanda laboral, se condene a abonar la suma de tantos pesos. ¿Sí? Puede ser una escrituración, puede ser la restitución de un inmueble. ¿Sí? Entonces, de condena se reclama el pronunciamiento de una sentencia que imponga al demandado una prestación en favor del actor. De ejecución, otra de las clases, tienen por objeto, estas pretensiones de ejecución, tienen por objeto hacer efectiva una sanción impuesta en una sentencia judicial o en un título ejecutivo judicial, ya lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de procesos, es decir, obtengo una sentencia que lo condena a restituirme un inmueble. No me restituyó el inmueble, inicio o promuevo una pretensión de ejecución tendiente a lograr que el demandado cumpla con la obligación impuesta en la sentencia del juez. O no me pagó lo que me debía pagar, inicio la ejecución de esa sentencia para que me pague. Entonces, en este caso, hablamos de una pretensión de ejecución aplicable a un título ejecutivo judicial. El título ejecutivo judicial es la sentencia. O bien puede ser de ejecución cuando se pretende obtener el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los instrumentos a los que la ley le otorga presunción de legitimidad. ¿Qué es esto? El cheque, el pagaré, las expensas, ¿se acuerdan que hablamos? Es decir, la ley otorga presunción de legitimidad a esos títulos
Por lo tanto, estamos hablando de títulos ejecutivos extrajudiciales. Entonces, las pretensiones de ejecución tenemos las judiciales, que son la ejecución de una sentencia, y las extrajudiciales, que son las que provienen de los títulos o de los documentos a los cuales la ley les otorga presunción de legitimidad. Por último, vamos a hablar de pretensiones o de clase de pretensión cautelares. A ver, en las cautelares, las pretensiones cautelares están subordinadas siempre a la cuestión principal. Es decir, ¿qué es una cautelar? Tiende a la medida cautelar tiende a asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. Es decir, yo estoy reclamando determinada cuestión, ¿sí? Pero para asegurar el cumplimiento de la futura sentencia que se va a dictar, pido que se decrete una medida cautelar. Interpongo una pretensión cautelar. Es decir, no son autónomas, van siempre ligadas o subordinadas a la cuestión principal. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vamos a hablar de una pretensión de ejecución de un título ejecutivo judicial. Tengo una sentencia que condena a B a que dentro del plazo de 10 días pague determinada suma de dinero. Entonces, yo supongo que en esos 10 días, o presupongo que a lo mejor en esos 10 días, B se insolventa y yo quedo sin la posibilidad de percibir las sumas que ordenó la sentencia que percibiera. Entonces, ¿qué pido? Que se trabe un embargo. ¿Sí? Bien. O, como medida cautelar, para asegurar el cumplimiento de esa sentencia. O, en un cheque, yo supongo que, puedo suponer que dentro del término previsto para que el actor, para que el demandado conteste, puede insolventarse también. Entonces digo, trabe un embargo preventivo. ¿Qué me va a pedir el juez acá? 3 requisitos me va a pedir. Que acredite la verosimilitud del derecho que yo invoco. Es decir, que el derecho que yo invoco es cierto. ¿Sí? Que existe peligro en la demora. Es decir, que si se demora en interponer o en trabar o en decretar esa medida que yo estoy pidiendo, puede existir un peligro cierto de insolvencia. ¿Sí? Y además le va a pedir una contracautela. Es decir, que si en el caso de haber trabado la medida cautelar ocasionó un daño y después esa medida cautelar fue mal trabada por lo que fuese, debo responder por los perjuicios que puedo ocasionar por haber trabado mal esa medida cautelar. Entonces, no son autónomas y generalmente constan de 3 requisitos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Bueno, chicos, hasta acá, decía mi madre, llegó mi amor. El tema que el otro día había preguntado a alguien de pretensión civil y pretensión penal, yo no lo pregunto, porque me parece que es un tema para que ustedes lo vean, digamos, no solo con tranquilidad, sino una vez que hayan profundizado un poco más o se hayan imbuido un poco más de los conceptos de los que estamos hablando. Así que pregunto exclusivamente lo que hablamos. ¿Está? No más, no menos. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere? Elisa, ¿querés hacer una pregunta? Desbloquear el... A ver, espera, yo te tengo que desbloquear
Espera, a ver. Agarré el otro mouse. Perdonen, pero... No, ella ella. tiene que desbloquear. Bueno, soy de modelo 50. Buenas tardes. Perdonen, no quería hacer ninguna pregunta. Disculpen. Bueno, listo. Bueno, entonces, chicos, métanle, estudien mucho y espero que les vaya bien a todos. Yo soy el más fácil de todos, así que conmigo no van a tener problemas. Bueno, suerte y nos vemos en el parcial. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.